¿Qué pasó en los mercados en junio de este año, junio de 2025? Bueno, pues las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, al alza, muy al alza. De hecho, bueno, la bolsa americana subió casi un 5%, un 4,95, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq terminaron en máximos históricos. Las razones, bueno, la prima política o geopolítica se ha reducido. El tema, pues, de Irán no se ha cumplido, el peor escenario, que era el cierre del estrecho de Hormuz, y por otro lado, pues la parte de tarifas, la parte comercial, se ha llegado a Estados Unidos, se ha llegado a un acuerdo con China, que era lo más preocupante, y el mercado, bueno, pues descuenta que poco a poco todo todos los países vayan llegando a acuerdos con Estados Unidos. Los bonos gubernamentales bastante parados. Es verdad que en Estados Unidos subieron algo en precio y cayeron en rentabilidad, y los bonos corporativos en Europa pues tuvieron un ligero repunte en precio y caídas en rentabilidad. Sí que hay que destacar que el dólar tuvo una bajada importante de un 3,7% en el mes. Lleva una caída prácticamente del 12% en lo que va de año contra el euro. Entre la economía y la política, ¿qué podemos de la economía y la política qué podemos decir de lo que pasó en junio de 2025? Bueno, pues como he comentado antes, la prima de riesgo política bajó. En Irán no se cumplieron los peores pronósticos. Había miedo de el posible cierre del estrecho de Hormuz, donde más o menos pasa un 20% del petróleo mundial, que solo afectaría sobre todo a China, que es el principal comprador de petróleo de la región y el principal comprador de petróleo de Irán, pero finalmente no se cumplió, y al final, pues después de bombardeos mutuos y que Estados Unidos bombardee teóricas plantas nucleares en Irán, pues se ha llegado hoy por hoy a un alto el fuego y el mercado se lo ha tomado muy bien. También acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos. China quizá era el acuerdo por el tamaño del país más importante junto con la Unión Europea, y se ha llegado ya a un acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales van a ir llegando. Trump, cuando impuso los aranceles el día 2 de abril, luego posteriormente implementó una pausa que dura hasta el 9 de julio. No sabemos si el 9 de julio todo el mundo tendrá acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero sí lo que parece, o lo que el mercado cree en la actualidad, es que si no hay acuerdos, pues esa pausa, digamos, se pospondrá y seguiremos o seguirán los americanos sin imponer los aranceles que se anunciaron del 2 de abril. Luego también el mercado está, también por eso ha subido, ¿no? Está descontando, o está intuyendo, o está especulando con que, a pesar de que Powell es el presidente de la Reserva Federal, que Trump pueda nombrar un sustituto ya más proclive a bajar tipos de interés, y que haya presión a la Fed para que los tipos de interés bajen. La Fed lleva varios meses sin bajar tipos de interés. De hecho, se reunió en junio y no bajó tasas de interés. Sí lo hizo el BCE. El BCE bajó por octava vez consecutiva, bajó hasta el 2% las tasas de interés. Probablemente baje una vez más o ninguna. El ciclo de bajadas de tipos de interés en Europa prácticamente se ha agotado, pero no así en Estados Unidos, donde podría haber este año incluso dos bajadas. La inflación está más o menos, sobre todo en Europa, bajo control. Hay que recordar que el petróleo ha bajado mucho de lo que va de año, y además el dólar se ha debilitado, con lo cual evidentemente las importaciones en Europa pues nos salen más baratas. Esto ayuda a controlar la inflación. Estamos en un 2% de inflación. En Estados Unidos un poquito más alto, pero sí que parece controlado, lo cual evidentemente es bueno para las bajadas de tipo de interés, que a su vez son un soporte importante a los mercados. Las claves para estos próximos meses, para el verano, para julio y agosto, pues bueno, va a ser importante conocer los resultados empresariales del segundo trimestre de 2025, y también qué pasa con el 9 de julio, ¿no? Que es cuando vence la pausa de los aranceles. El mercado y casi todo el mundo, y yo también, opinamos que poco va a pasar, ¿no? Que si no se llegan a acuerdos comerciales, pues harán aplazamientos de esta pausa en la imposición de tarifas arancelarias. Aquí tenemos un gráfico interesante, que son las perspectivas económicas. Es una encuesta que hace Bank of America Merrill Lynch a inversores. Lo que está en rojo indica es que los
inversores, analistas que creen que va a haber recesión. Ahora mismo solamente un 13% de los analistas creen que va a haber recesión en los próximos 12 meses en la economía mundial, cuando en abril era un 49%. Es decir, la posibilidad de recesión se ha reducido muchísimo. En abril, con el tema arancelario, había muchos analistas, muchos inversores que pensaban que íbamos a recesión. Esto hoy no es así, y el escenario central que cree pues la mayoría de los inversores y analistas es el escenario azul, que es el de soft landing o aterrizaje suave de la economía. Estas son otras razones de por qué desde abril la bolsa ha tenido un comportamiento alto. Aquí tenemos los principales riesgos de los inversores. El principal riesgo sigue siendo evidentemente una guerra comercial. Creo que esto cada vez las posibilidades son menores, habiendo llegado ya a acuerdos Estados Unidos con Reino Unido y sobre todo con China. Yo creo que próximamente llegará otro con la Unión Europea. Los principales partners comerciales son China y la Unión Europea. Creo que esto es poco probable que ocurra, pero es el mayor riesgo. También otro riesgo sería la inflación, ¿no? Si volvemos a tasas de inflación altas, puede ser que los bancos centrales, la Fed, no baje tipo de interés, incluso que lo suba, y esto pues evidentemente sería malo o muy malo para los mercados. Los tipos de interés, en Europa están al 2%, la inflación más o menos está al 2%, teóricamente o académicamente siempre se ha dicho que tipos de interés a corto tienen que ser más o menos igual a la inflación, y ahí estamos, ¿no? ¿Esto por qué lo explico? Bueno, porque como la inflación está en un 2, es poco probable que ya caiga mucho más del 2, que es básicamente el objetivo del BCE. También es poco probable que los tipos bajen mucho más del 2, quizá bajen a 1,75, pero bueno, ya en Europa el ciclo de bajadas de tipos de interés, después de 8 bajadas, pues podemos darlo prácticamente por concluido. Aquí tenemos en este gráfico las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal. Pues evidentemente el mercado todavía piensa que en los próximos meses la Reserva Federal irá bajando los tipos de interés. Esto es importante para que el mercado lo haga bien. Hace falta 2-3 cosas, ¿no? La primera es que la economía no entre en recesión, que yo creo que eso no va a ocurrir, excepto catástrofe mayúscula, como puede ser un COVID o cualquier cosa, que siempre puede ocurrir, pero bueno, son escenarios poco probables. Y en segundo lugar, pues que los tipos de interés bajen. Y también la tercera cosa es que los beneficios vayan bien. Yo creo que si la economía va razonablemente bien, pues los beneficios también irán en línea con la economía. Aquí tenemos el posicionamiento de los inversores frente a dólar, ¿no? Aquí vemos que los inversores están claramente infraponderados a dólar. Una de las grandes cosas que ha pasado en el semestre ha sido la gran caída del dólar. Al final, si veis el primer semestre, pues las bolsas han tenido revalorizaciones aceptables, entre el 5 o el 8, más o menos, depende, Europa lo ha hecho un poquito mejor que Estados Unidos, pero la gran noticia, por así decirlo, ha sido la gran caída del dólar. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, pues ante la incertidumbre política en Estados Unidos, pues lo que ha pasado es que muchos inversores han reposicionado carteras y han ido más hacia otras monedas como euros. Aquí vemos una gran infraponderación de los inversores con respecto al dólar. ¿Creo que esto es sostenible? Bueno, yo creo que el dólar se puede depreciar un poco más, pero no se va a depreciar, muchísimo más, en mi opinión, ¿no? Al final el dólar va a seguir siendo moneda refugio. No hay sustituto al dólar como moneda refugio, y seguramente en las próximas, ya no años, sino décadas, tampoco va a haber un sustituto al dólar, claro. Tenemos aquí la liquidez, un gráfico con la liquidez. La liquidez ha vuelto a bajar. ¿Qué significa esto? Cuando la liquidez baja significa que los inversores están más positivos y sacan dinero de caja, de liquidez, para invertirlo en bonos y en acciones, con lo cual vemos que otra vez el mercado vuelve a estar confiado y vuelve a tomar riesgo. Los inversores están confiados en la economía, confiados en que al final los temas geopolíticos se acaben solucionando, y esto demuestra la bajada en la liquidez. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí hay un gráfico con el estrecho de Hormuz. Al final lo dirán, pues aparte de drama humano que puede ser el tema de los ataques con cohetes, económicamente lo más grave era que el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo y donde afectaría mucho a China, que es el principal comprador de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Finalmente esto no ha pasado, y al final, pues hoy por hoy hay una tregua
un alto el fuego, que el mercado pues se ha tomado pues con positivismo, ¿no? Ya digo que lo he comentado antes, que la prima política y geopolítica pues se ha reducido durante el mes de junio. Al final, bueno, los inversores, hay mucho ruido geopolítico, ¿vale? Pues, tenemos aranceles, tenemos Ucrania, tenemos Gaza, tenemos Irán, tenemos mucho ruido geopolítico, pero al final los inversores han tomado la decisión de creerse las siglas, el acrónimo TACO, que es Trump Always Chickens Out. ¿Cómo se puede traducir esto? Pues más o menos Trump siempre se echa para atrás, ¿no? Básicamente, ¿no? Que al final nunca la sangre no llega al río, como diríamos en castellano. La visión de mercado, bueno, el mercado, como he dicho, está confiado en un aterrizaje suave, no una recesión, está confiado que no va a haber recesión, está confiado que la inflación se va a controlar, que las tasas de interés van a bajar algo en Estados Unidos, que va a haber acuerdos comerciales y el taco, ¿no? Que al final Trump nunca llega la sangre al río con Trump, ¿no? Posiblemente el mercado tenga razón, nuestro escenario central también es eso, ¿no? Posiblemente el mercado acierte, esto es positivo, ¿no? Pero lo negativo que es, que evidentemente como el mercado está confiado, pues las valoraciones no son las mismas ni que en abril, ni siquiera que a final del año 24. Las valoraciones son ahora más altas. De hecho, llevamos 3 años buenos en bolsa. Llevamos el 23 muy bueno, 24 muy bueno, y el inicio del 25 también ha sido bueno. También las bolsas han subido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las valoraciones son elevadas. Son adecuadas, por así decirlo. ¿Creo que la bolsa tiene valor? Sí, creo que tiene valor. Lo que creo que con estas valoraciones no podemos esperar, no podemos confiar en subidas lineales. Habrá evidentemente volatilidad, habrá momentos de sustos, y también creo que las rentabilidades van a ser positivas en el medio plazo, pero que ya no podemos, después de 2 años y medio de subidas importantes, no podemos pensar en rentabilidades extraordinarias. En cualquier caso, creo que la renta variable ofrece valor. La renta fija menos, los tipos de interés, sobre todo en Europa, ya han bajado mucho, y creo que hay que ser prudente en renta fija y estar en cortos plazos y en calidades crediticias adecuadas. Muchas gracias.